El día de hoy vamos a tratar de comprender la naturaleza de la luz. ¿Qué es la luz exactamente? De manera breve, la luz es la forma de energía más pequeña que puede ser transportada. El fotón, una partícula elemental carente de tamaño real que no puede ser dividida, solo puede ser creada o destruida. La luz también posee una dualidad onda-partícula, siendo una especie de partícula y una onda paralelamente, aunque esto no sea necesariamente verdad. Cuando hablamos de luz, normalmente nos referimos a la luz visible, la cual es una pequeña parte del espectro electromagnético, energía en forma de radiación electromagnética. Esta radiación consiste en un enorme rango de longitudes de onda y frecuencias. La luz visible está en el centro del espectro electromagnético en el rango de 400 a 700 nanómetros. Desde el punto de vista físico, todas estas ondas son idénticas. Todas tienen una dualidad onda-partícula y viajan en c, la velocidad de la luz. ¿De dónde viene la luz? A nivel atómico, la luz visible es creada cuando un electrón de un átomo en estado excitado cae a un estado inferior y pierde este exceso de energía. De la misma manera, la luz entrante puede elevar un electrón a un estado más alto de energía al absorberla. Del movimiento de la carga de un electrón crea un campo magnético oscilante, el cual crea un campo eléctrico oscilante perpendicular a él. Estos dos campos se mueven a través del espacio transfiriendo energía de un lugar a otro, llevando información del lugar de su creación con ellos. Entonces, la luz es parte de un espectro, una partícula elemental que también se comporta como una onda y es propulsada por dos campos perpendiculares viajando a la velocidad límite del universo. Otra forma de explicarlo. ¿Qué creéis que es la luz? ¿Una onda o una partícula? En ella han participado grandes genios como Aristóteles, Newton o Einstein. Y como en las discusiones de fútbol, en física también hay bandos. Por un lado tenemos a los que piensan que la luz está formada por partículas como bolas de billar, formando rayos. ¿Es esto equipo? Pues no está nada mal, porque en él tienes a gente como Aristóteles, Newton, Descartes o Einstein. Por otro lado están los que piensan que la luz es una onda, como las olas del mar o como el sonido, que así se desplazan en todas las direcciones vibrando, subiendo y bajando como una ola. Pues si este es tu equipo, la cosa tampoco pinta nada mal. Tienes a Fresnel, Young, Maxwell y Huygens. Aristóteles o Newton defendieron que la luz estaba formada por rayos, por partículas de luz, pero no consiguieron realizar ningún experimento que defendiera su hipótesis. En época de Aristóteles la lógica o el pensamiento eran suficientes para considerar algo como válido, pero con el nacimiento de la ciencia moderna y el método científico, esto ya no era suficiente. Por otro lado, los defensores de la teoría ondulatoria de la luz tenían a Huygens, que sin pruebas prefería que la luz fuera una onda, como el sonido, que se propaga por un medio, el éter. Pero un médico, Young, en 1801, realiza un experimento, el experimento de la doble rendija, demostrando que la luz es una onda. Envía luz contra dos rendijas con suficiente habilidad para ver en una pantalla los efectos que solo se producen si la luz es una onda. Maxwell de desarrollar la teoría electromagnética de la luz. Hertz, mientras tanto, estudia las primeras aplicaciones de las ondas electromagnéticas con Tesla y con Marconi. Planck ya se ha convertido en el padre de la mecánica cuántica y establece la constante de Planck. 5 años después de que Planck dijera que la luz está formada por cuantos o paquetes, Einstein usó esta descripción para explicar un maravilloso experimento gracias al cual consiguió el premio Nobel. Estamos hablando del efecto fotoeléctrico. Es un experimento muy sencillo. Se colocan dos placas metálicas y una fuente de luz, esperando que la energía de la luz genere una corriente eléctrica entre las placas. Sin embargo, la energía de los electrones que saltan y comienzan a circular no depende de la intensidad de la luz, sino tan solo de su frecuencia, de la energía que tienen los paquetes de luz, los fotones. Así que la luz es también una partícula, el fotón. Entonces, ¿qué es la luz? ¿Es una partícula como una bola de billar? ¿Es una onda como las olas, las ondas electromagnéticas? La sorprendente respuesta es que es las dos cosas. Es lo que se conoce como dualidad onda-partícula. La luz es una onda y es una partícula. Dependiendo del experimento que hagamos, la luz será una onda, como el experimento de Young, o una partícula, como el experimento de Einstein. ¿Por qué vemos? Gracias a la luz podemos ver el mundo a nuestro alrededor. Imágenes cotidianas como una flor o las montañas, pero también cosas pequeñas como bacterias, u objetos muy lejanos como las estrellas y galaxias. Pero, ¿qué es la luz? ¿Y por qué vemos colores? La luz es radiación electromagnética. Cuando dentro de un átomo un electrón pasa de un nivel de energía alto a uno menor, emite un paquete de energía al que llamamos fotón.
El fotón sale disparado a casi 300.000 kilómetros por segundo y crea un campo eléctrico y magnético que se mueve formando ondas. A toda esta variedad de longitudes de onda se le llama espectro electromagnético, y sucede que los ojos humanos evolucionaron para ver una pequeña parte de él, desde el violeta hasta el rojo. ¿Y cómo podemos ver? La luz blanca está compuesta por radiación de todos los colores. Cuando un objeto recibe luz, según la sustancia de la que esté hecho, absorbe algunas longitudes de onda y refleja otras. Las que refleja son las que vemos como su color. Un objeto verde absorbe todas las longitudes de onda menos las del espectro verde. Un objeto blanco refleja casi todas y uno negro absorbe casi todas. La retina es como un mosaico de células entre las que se encuentran los fotorreceptores, conos y bastones, que son neuronas sensibles a la luz. Los bastones son sensibles a la intensidad, funcionan con poca luz y nos dejan ver en blanco y negro. Los conos son sensibles a los colores. Cuando los fotones llegan a los conos y bastones, se desencadena una reacción química que genera un impulso nervioso que llega hasta el cerebro, donde es interpretado. La mayoría de los seres humanos tenemos 3 clases de conos, cada uno sensible a una longitud de onda o color. Por eso decimos que tenemos visión tricromática. Otros animales, como los perros, solo tienen 2 clases de conos y ven el mundo un poco diferente, con menos rojos. En cambio, las abejas pueden ver colores como el ultravioleta. Y mientras nosotros tenemos 3 tipos de fotorreceptores, la langosta mantis tiene 12. ¿Quién sabe cómo verá el mundo? Ahora veremos los fenómenos que presenta la luz. El día de hoy hablaremos de fenómenos de la luz. Transmisión. Ocurre cuando la luz atraviesa un objeto y existen 3 tipos. La primera es la transmisión directa. No se producen cambios en la dirección de la luz ni en su calidad, y si observamos un objeto a través de este, no se pierde nitidez ni contraste. La segunda es la transmisión difusa. Esta se produce cuando la luz atraviesa un objeto semitransparente y si se observa otro objeto a través de este, hay pérdida de contraste y nitidez. La tercera es transmisión selectiva. Esta se produce cuando la luz atraviesa un objeto con color. Parte de la luz es absorbida y otra transmitida. En este ejemplo podemos observar 2 imágenes sobrepuestas, una azul y una roja. Utilizando la transmisión selectiva podemos únicamente observar la azul colocando un filtro azul y la roja colocando el filtro rojo. Reflexión. Ocurre cuando los rayos de la luz que inciden en una superficie y chocan en ella, se desvían y regresan al medio que salieron formando un ángulo igual al de la luz incidente. Hablemos de 2 tipos de reflexiones que podemos observar en objetos cotidianos. La primera es la reflexión especular. Aquí la luz se refleja con un ángulo igual pero opuesto. Este tipo de reflexión ocurre más en objetos con superficies brillantes, como por ejemplo un espejo. La segunda es la reflexión difusa. Aquí podemos observar que la luz es esparcida en varias direcciones. Principalmente ocurre en superficies con textura o condiciones irregulares, como lo podemos observar en el ejemplo del disco. Refracción. Se produce cuando la luz pasa de un medio material a otro, siendo estos 2 transparentes, lo cual produce un cambio de velocidad y dirección. La luz puede propagarse en medios como el vacío, diamante, vidrio, glicerina y toda clase de materiales transparentes o translúcidos, como en este caso, agua y aire. Continuemos con polarización. Etimológicamente viene de la palabra polos, que significa orientación. Este término sirve para definir o describir cómo la luz u otras radiaciones electromagnéticas se encuentran en una sola dirección. Algunos lentes de sol son un buen ejemplo de polarización. Hagamos un ejercicio con la computadora. Como pueden observar, la computadora
es la única que se vuelve negra. Eso significa que la luz que se emana de la computadora también es luz polarizada, y cuando mi compañera coloca los lentes, se restringe esa luz polarizada, y al girar los lentes se puede volver a observar la pantalla. Por último, vamos a hablar de difracción. Esta se presenta cuando la luz interactúa con objetos que cuentan con ranuras y que a través de estas ranuras hacen pasar diferentes longitudes de onda. Este tipo de objetos pueden ser prismas, cables, rejillas o discos. Vamos a ver unos ejemplos con diferentes fuentes de luz.